son costillas del perro. ¿Qué de particular tiene la costilla? La costilla tiene un extremo vertebral que está tocando la columna vertebral y tiene un extremo más distal que se llama esternal también, ¿no? Porque está cerca al esternón. En el extremo vertebral, la costilla tiene la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla, ¿cómo es? Es bien redondeada, ¿no? Más o menos así, una costilla promedio. Por acá tiene un tubérculo, más o menos así, ¿no? Vamos a arreglarlo acá. Entonces, miren, esta es la cabeza de la costilla. Esta es la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla, ¿para qué sirve? Sirve para articularse con la fobia costal. Sirve para articularse con la fobia costal. Sí, la cabeza de la costilla o cabeza costal sirve para articularse con la fobia costal. ¿Sí? Ahora, después vamos a ver qué es la fobia costal. Debajo de la cabeza hay una zona bien angosta, que es el cuello de la costilla. Y dorsalmente, cerca al ángulo, acá hay una elevación que se llama el tubérculo costal. El tubérculo costal, ¿sí? O la tuberosidad costal. ¿Para qué sirve ese tubérculo costal o tuberosidad costal? Para articularse con la fobia costal transversa. Entonces, el tubérculo costal, si te señalan el tubérculo costal, sirve para articularse con la fobia costal transversa, ¿no es cierto? Con la fobia costal transversa. Entonces, van a ver que ya que está el tubérculo costal, ya mucho para qué sirve. La cabeza también ya mucho para qué sirve. Ahora, el cuello de la costilla solamente se llama cuello de la costilla. Y la forma de acá, la forma más angular de la costilla, se llama el ángulo costal. O sea, la zona más arqueada de la costilla, que vendría a ser eso, se llama ángulo costal. ¿Para qué sirve el ángulo costal? Para la inserción de los músculos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? No, elevadores de la costilla. Ya, no está en la guía. Los músculos elevadores de la costilla se insertan acá. Acá. Y en el tubérculo costal, ¿para qué era? Para articularse con la fobia costal transversa. La costilla en la cara medial tiene un surco que se llama el surco costal. En algunos libros dice así. O en otros se llama, vamos a hablarlo acá, se llama el surco vascular. ¿Para qué sirve el surco vascular o surco costal? Para que pasen ya la arteria, la vena y el nervio intercostal. Entonces, por acá en el surco vascular o surco costal pasa la arteria, la vena y el nervio intercostal. Intercostal, pasa por ahí. Acuérdense que lo que estamos hablando ya se cumple para todo tipo de costillas. Ya sean costillas de perro, costillas de bovino, costillas de equino. ¿Ya? Luego vamos a ver las diferencias. Estamos hablando de las partes más generales de la costilla. La parte más distal de la costilla, que es esta parte de acá, o esta de acá, aquí no termina la costilla. Acá estamos hablando en total de la parte ósea de la costilla. Pero la costilla tiene una parte que es cartilaginosa. Pero que los huesitos que ustedes ven no lo tienen porque cuando nosotros lo hacemos, se pierde. Entonces, toda la parte de color negro es la parte ósea de la costilla. La parte ósea, lo que es hueso. Y la parte roja es la parte cartilaginosa. Por eso que digamos que toda la costilla es 3/4 partes hueso y 1/4 parte cartílago, ¿no? Que la cuarta parte es el cartílago costal, así se llama. Esto se llama acá cartílago costal. Ustedes no lo ven, pero fíjense, el cartílago costal. Entonces, si yo voy a arrancar y te pregunto, ¿para qué sirve? Para articularse ¿con quién? Con el cartílago costal. ¿Qué cosa te estoy marcando? La parte distal del hueso de la costilla, ¿no es cierto? Y te estoy preguntando, ¿para qué? Para articularse con el cartílago costal. Igual acá, la cabeza de la costilla, ¿para qué servía? Para articularse con la fobia, la fobia costal, con la fobia costal. Las fobias costales están en las vértebras. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Sirve para articularse con la fobia costal. Esto se llama tubérculo dorsal. El tubérculo dorsal o tuberosidad dorsal, ¿para qué servía? Para articularse con la fobia costal transversa. Fobia costal transversa. ¿Quieren saber más? Vamos a ir más. Entonces, ¿qué tipo de articulación forma la cabeza de la costilla con la fobia costal? La articulación costo-vertebral, ¿ya? O costo-vertebral, ¿sí? Y
Y la articulación entre la fobia costal transversa y el tubérculo dorsal forma la articulación costotransversaria. Costotransversaria. Disculpa, ¿cuál es ¿Ya? la que se formaba la articulación? La costotransversaria está formada por el tubérculo dorsal y la fobia costal transversa. ¿Ya? Entonces, esta es la forma general de una costilla. Es muy sencillo. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Entonces, hemos dicho que estas son costillas muy pequeñas, ¿no? Algunas son más aplanadas, otras más redondeadas, pero las dos son pequeñas. Digamos que las dos son de canino, de un perro. Puede ser también de un ovino o un caprino, pero no vendría al lugar de especificar si es de caprino o de perro. Pero con las más grandes sí es obvio que tienen que saber las diferencias. Entonces, una costilla de este tamaño, esta no es, pero de este tamaño, con esta no pueden ser de la misma especie. Imposible, pues, imposible. Esta es una costilla de equino, pero una de las primeras, por eso es un poco más aplanada. Pero en realidad, si se les pregunta, ¿cómo es una costilla de equino? La costilla de equino es como la del perro, así redondeada, pero mucho más grande, ¿me entienden? Es así, tú la tocas, la volteas, haces así, ¿y cómo es? Redondeado, pero más grande. Es una costilla de equino y tiene las mismas características que estamos hablando acá. La cabeza de la costilla, el cuello de la costilla, el tubérculo costal, ¿qué más? El ángulo que debería estar por acá, el surco vascular, el extremo cartilaginoso o esternal, etc. ¿Ya? Y si vemos una costilla de bovino, fíjense, esta es una costilla de bovino, como característica es que es una costilla sumamente ancha, cuando tú la ves así, ancha. Y acá es aplanada, sobre todo cuando son vacas de lecheras, tipo Holstein, ¿no? Son vacas que tienen las costillas más aplanadas, ¿no? Y así anchas, ¿no? A más grande y más ancho sea el espacio intercostal, se dice que tiene mayor capacidad lechera el animal. Eso lo saben los que hacen juzgamiento de ganado bovino de leche. ¿Ya? Entonces es una costilla de bovino. Fíjense, cabeza de la costilla, cuello de la costilla, tubérculo dorsal o tuberosidad dorsal o costal también algunos le dicen. Tuberosidad dorsal algunos también le dicen o costal. Acá, ángulo de la costilla, la zona más angular de la costilla. Esto no es angular, esto es la parte más angular, ¿no es cierto? Acá, acá, ¿ven? Y acá, si lo ven por acá, en la cara medial, acá hay un surco, o sea, el surco vascular. Ya hemos hablado para qué sirve. Y el extremo de acá, ¿qué seguía de acá? ¿De acá va el esternón? No, seguía el cartílago costal, que se articulaba con este extremo que está acá. ¿Sí? Entonces son las características más importantes. Entonces, eso es todo en cuanto a costillas. Entonces, vamos a ver ahora las vértebras. Las vértebras son vértebras muy pequeñas, como estas que están acá. Es una vértebra torácica de perro. Y la vértebra torácica de perro tiene varias partes, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque presenta varios ligamentos para que se articule con las costillas. Entonces, las vértebras torácicas tienen algo que no tienen las vértebras lumbares. Las vértebras torácicas, la mayoría, no todas, tienen las fobias costales. ¿Qué son las fobias costales? Son estas zonas cóncavas donde ¿quién va a descansar ahí? La cabeza de la costilla. Las vértebras lumbares, como nosotros acá en la parte lumbar no tenemos costillas, entonces esas vértebras lumbares, ¿qué cosa no tienen? No tienen fobias costales. Eso ya se sobreentiende, es algo bien de criterio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver acá. Si esta es una vértebra torácica, las vértebras torácicas tienen una particularidad, tienen una forma, ¿ya? Algo bien rápido, un dibujo no tan bueno, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces todos han comido una chuleta alguna vez en su vida, ¿no? Bueno, a menos que sean veganos. ¿Qué cosas comen? Comen vértebras torácicas, pues, ¿no? Comen cortes seriados, transversales de vértebras torácicas, ¿ya? Entonces, acá tenemos el foramen, ¿no? Pero fíjense, lo que está acá, lo más arriba, siempre lo más largo, que es el proceso espinoso. Y el proceso espinoso es largo y alto, fíjense. Ahora, el proceso espinoso tiene una cara craneal, un borde craneal que es puntiagudo, es cortante, es filoso. Y la parte caudal es ancho, es ancha. Acá, en el ápice del proceso, eso se llama proceso espinoso. Pero ¿para qué sirve el proceso espinoso? Ojo, si me preguntan para qué sirve, tiene varias partes. La punta del proceso espinoso, la punta se llama ápex o vértice, la parte más alta. ¿Pero para qué sirve? Para la inserción del ligamento supraespinoso. Aquí se inserta el ligamento supraespinoso. Supraespinoso, ¿ya? El ligamento supraespinoso se inserta en el ápex del proceso espinoso, en la punta. Ojo, en la punta. Pero en la parte de acá
en la parte de acá de todo este recorrido, acá, cranealmente o caudalmente se inserta el ligamento interespinoso. Se inserta el ligamento interespinoso. Ahora, luego vamos a hablar de ligamentos interespinosos. Entonces, si ustedes ven, en un mismo proceso hay dos inserciones diferentes. En la punta es el ligamento supraespinoso y acá es el ligamento interespinoso. ¿Sí? Estamos yendo a lo más profundo de la vértebra. Ahora, acá, esto se llama foramen vertebral. ¿Para qué sirve el foramen vertebral? Para que pase la médula espinal. El conjunto de forámenes y de vértebras juntas forman un canal, ¿no es cierto? Como un túnel. Se llama el canal vertebral, que sirve para que descanse la médula espinal o para que pase la médula espinal. A los costados, aquí van a ver ustedes, esta área de acá se llama las láminas, son las láminas vertebrales. Láminas vertebrales. Entonces, los que están en clínica sabrán que cuando un perro tiene problemas del disco intervertebral, se dicen, hay que hacer la laminectomía, ¿no? Hay que hacerle la laminectomía dorsal. Entonces, se agarra y se secciona así, todo esto, ¿no? Digamos. Y entonces, si hay compresión medular, la médula, no importa, pues se encorvará, pero ya no está apretada, ¿me entiendes? Porque está quitando todo esto de arriba. O se llama laminectomía, porque le está quitando las láminas, pues esta partecita se llama lámina. Esto que está más a los costados, ¿cómo se llama? Proceso transverso. Pero el proceso transverso de la vértebra, ¿qué hemos dicho que tiene de particular? Tiene el proceso transverso, ¿de qué vértebra es esta? Una vértebra torácica. El proceso transverso de la vértebra torácica tiene una modificación. Tiene acá un área cóncava. Acá también tiene una área cóncava. Se llama la fobia costal transversa. Tiene la fobia costal transversa. Tiene la fobia costal transversa. Ya hemos hablado para qué sirve hace un momento. Para que se articule con el tubérculo costal o tubérculo dorsal de la costilla. ¿Sí? Tubérculo costal, si no me equivoco. Costal o dorsal. Antiguamente era dorsal, pero mejor acá en la nómina se le llama costal. ¿Ya? Tubérculo costal. Acá va. Y la cabeza de la costilla, se acaba el tubérculo. ¿Dónde va la cabeza? La cabeza va acá. Este es el cuerpo. Siempre debajo del foramen, está el cuerpo de la vértebra. El cuerpo tiene dos caras, como la gente, ¿no? Tiene una cara craneal y tiene una cara caudal. La cara craneal es convexa y la cara caudal es cóncava. ¿Me entienden? Así es. Entonces, esto es craneal y esto es caudal. Cuando viene otra vértebra se cumple la misma forma. Y así, ¿me entienden? ¿Y eso qué sería? El espacio intervertebral. Entonces, esta es la vértebra, digamos, vértebra torácica número 1. Vértebra torácica número 2. Entonces, la cara craneal siempre es más redondeada, es más convexa. Y la cara de atrás, la cara caudal, ¿cómo es? Cóncava. Ahora, eso es mirándolo de costado. Pero si tú lo miras de frente, así, de frente, acá, a los costados, tiene unas zonas cóncavas. Se llaman fobias costales. Estas dos fobias costales están en la cara craneal y también están en la cara caudal. ¿Por qué? Miren acá el dibujo. Porque acá, esta es la cara caudal de esta vértebra, hago acá una zona y aquí le hago en la cara craneal otra. ¿Por qué es hundido? Porque este es así, el otro es así y hacen así. Y acá recién encaja entre los dos la cabeza de la costilla. Porque si solamente fuera de una cara, la cabeza va así y la cabeza va así. Y esta cara de la cabeza, ¿quién la cubre? Por eso necesita que la otra también tenga su fobia costal, ¿me entienden? Si no, miren el esqueleto, ahí está. Estas son fobias costales. La fobia costal, acá ya no se llama fobia costal transversa. ¿Dónde se llama fobia costal transversa? En la que estaba en el proceso transverso. Y acá solamente se llama fobia costal. ¿Para qué sirve? Para articularse con la cabeza de la costilla. Entonces, no importa de qué especie sea, si es de perro, si es de equino, si es de bovino, tiene sí o sí su fobia costal y sirve para lo mismo. Para articularse ¿con quién? Con la cabeza de la costilla. O cabeza costal, algunos también le dicen, ¿no? ¿Ya?
Entonces ya estamos hablando para qué sirve esto, para qué sirve esto, para qué sirve esto, para qué sirve esto. Finalmente, toda vértebra, como hemos visto en vértebras torácicas, sí se deben de acordar, tiene procesos articulares craneales y procesos articulares caudales, ¿no? Ya saben que sirven para articularse entre sí. ¿Cuál es la diferencia de una vértebra torácica con una vértebra lumbar? En el caso de otros animales. Miren, es solamente opuesto. La vértebra torácica tiene un proceso espinoso bien alto, bien largo. La vértebra lumbar tiene un proceso espinoso bien corto. ¿Ven ahí? Corto. Corto, bien corto y acá bien largo. ¿Qué más? En la vértebra torácica sus procesos transversos son pequeños, son bien cortos. En cambio, en la vértebra lumbar son bien largos. Ven a los costados, son bien largos sus procesos transversos de la vértebra lumbar. Es diferente, eso por eso. Entonces vamos a ver brevemente una vértebra lumbar. Primera característica, la vértebra lumbar no posee fobia costal, salvo la primera. Salvo la primera. O a veces no, ¿sí? Eso depende. Eso es variable en los perros, ¿sí? No es determinante, o sea, no es que el perro se va a morir si que tiene o no tiene, ¿ya? Pero por lo general una vértebra lumbar, la número 4, la número 3, la número 5, no tiene fobias costales. ¿Para qué? Pues si en la zona lumbar no hay costillas. No tiene, olvídense. Si no le ven fobias costales, no es vértebra torácica. Y si tiene las vértebras, el proceso transverso largo, tampoco es vértebra torácica. Y si tiene un proceso espinoso bien chiquito, con las demás características mencionadas, tampoco sería vértebra torácica. Entonces, por descarte, yo sé que es una vértebra lumbar. ¿Qué más? Las vértebras lumbares tienen vamos a modificar acá el dibujo. Ya las vértebras lumbares tienen procesos transversos bien largos, ¿no? Y hemos dicho que no tienen fobia costal. Entonces, la vértebra lumbar tiene un proceso transverso bien largo y tiene un proceso espinoso bien corto. Vamos a ver acá más largo, mucho más largo. ¿Por qué? Porque por evolución se dice que los procesos transversos son bien largos en las lumbares porque vienen a ser como si fueran las costillas. Por eso son largos. Por eso antiguamente se le llamaba procesos paracostales, ¿no? Porque son parecidos a las costillas. Pero en realidad se llaman procesos transversos, ¿no? Entonces, más o menos así, lo más parecido. Acá. Entonces, más o menos son las características, ¿no? De una vértebra lumbar, ¿sí? Entonces, un proceso espinoso bien corto, ya, el proceso espinoso es bien corto, pero ya saben para qué sirve el ápex. Acá la punta, ¿para qué? Para la inserción del músculo supraespinoso. Corto, ¿ya? No es que se llame corto, corto es la característica. Acá, inserción del ligamento supraespinoso, ¿no? Acá, para el ligamento interespinoso, ya saben que por ejemplo, acá hay dos vértebras unidas. Entre un proceso espinoso y el otro proceso espinoso hay un espacio. Este espacio no va a estar lleno de aire, tiene que estar lleno de ¿qué? De un ligamento. Si el ligamento está en el medio de dos procesos espinosos, se va a llamar ligamento interespinoso. Si el ligamento está entre un proceso transverso de una vértebra lumbar y el otro proceso transverso de la otra vértebra lumbar, se va a llamar ligamento intertransverso o intertransversario, porque está ocupando estos dos procesos. Eso solamente sucede en las lumbares, no en las cervicales, ¿ya? ¿Me entienden los nombres? Ya. Entonces, aquí está, ¿no? Proceso transverso. Ahora, ¿qué más? Igual, foramen vertebral, ya hemos hablado. Igual, el cuerpo se repite lo mismo. La parte craneal del cuerpo es convexa y la parte caudal es cóncava. Algo que no les he mencionado. Dentro del foramen, ya sea de esta vértebra de la torácica, dentro del foramen hay una cresta acá en el medio. Ustedes si pasan su dedo acá, en el piso, este es el canal del foramen, ¿no? Este se llama canal vertebral, porque está todo bien. En el piso de ese canal vertebral, en el piso, o sea, acá abajo, hay una crestita, hay una zona elevada en el medio, ¿sí? Una zona elevada. Se llama la cresta media dorsal. ¿Para qué sirve? Para la inserción del ligamento longitudinal dorsal. Para la inserción del ligamento longitudinal dorsal. Igual, si ustedes ven así, ventralmente la vértebra, ¿qué tiene acá en el medio? Tiene una cresta. ¿Ven esta cresta? Acá también acá, ven una cresta acá y una cresta acá.
se llama la cresta media ventral. ¿Para qué sirve? Para la inserción del ligamento longitudinal ventral. Ahí se inserta el ligamento longitudinal ventral. Entonces vamos por lo más importante. Ya saben que las vértebras torácicas que son pequeñas son de perro, ¿no es cierto? Pero si ven una vértebra torácica así pequeña, una más grande, la diferencia es notoria. Esto no puede ser de un perro. Tiene que ser de un equino o de un bovino. Pero ¿de qué será? ¿De equino o bovino? Yo no sé. Entonces pasa. A este nivel, miren, ese es el proceso espinoso. Miren, el borde craneal es puntiagudo, agudo. Borde caudal es más ancho. Apex, ¿no? Acá. Procesos transversos con sus fobias costales transversas para articularse con el tubérculo costal. Acá. Cuerpo, cara craneal convexa. Cuerpo, cara caudal cóncava. A los costados del cuerpo, ¿qué hay? Las fobias costales. Acá están. Dos fobias costales craneales y aquí atrás dos fobias costales caudales. ¿Para qué eran las fobias costales? Para articularse con la cabeza de la costilla. Ya hemos hablado del foramen vertebral, ya hemos hablado de la cresta media dorsal y de la cresta media ventral. ¿Qué nos falta? Acá fíjense, las escotaduras. ¿Ven? Miren, de la base del proceso transverso al cuerpo, acá hay una zona media redondeada, así, no sé si se han dado cuenta. Acá, ¿no? Acá. A la mayoría creo que se ha visto. Vamos a dibujarlo un poco para que puedan entender. Las fobias, acuérdense, si son vértebras, a los costados, ¿qué nervios tienen que salir? Los nervios espinales, pues. Entonces, vamos a dibujar acá una vértebra aproximadamente así, ¿no? Así no es. Acuérdense, incisura vertebral caudal, sí hemos visto en vértebras cervicales, ¿no? Las incisuras vertebrales caudales. Los equinos, las vértebras torácicas de equinos, presentan la incisura vertebral caudal, incisura o escotadura. Pero la vértebra que es de bovino no tiene incisura. ¿Por qué? Porque por evolución ha pasado que se ha cerrado y se ha vuelto un foramen, que es el foramen vertebral lateral. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, cuando vean una vértebra torácica que tiene la parte de acá, un foramen acá donde está mi dedo, es un foramen, es algo cerrado, se llamará foramen vertebral lateral. Entonces, eso será una vértebra torácica de bovino, porque está cerrado. Pero si está abierto, no se llama foramen, se llama incisura o escotadura. Y será la característica de una vértebra torácica de equino. Esa es la diferencia. Más notoria, hay más diferencias, ¿no? Y en cuanto a las vértebras lumbares, pues las diferencias también son mínimas, ya son mínimas, no viene al lugar mucho la diferencia entre equino y bovino, ya no es muy trascendental, ese es equino, ese es bovino, ya, equino, bovino, no es muy importante, ¿sí? Pero lo demás que hemos hablado así. Entonces, para terminar, los equinos en sus vértebras lumbares tienen una característica. Los equinos en la vértebra lumbar número 5 y número 6 ya están fusionados en el equino, solamente en el equino. Esta es la vértebra lumbar número 5. Miren, acá hay dos vértebras. ¿Por qué saben que hay dos vértebras? Porque ven dos procesos espinosos que están unidos. Cuando el equino es muy joven, todavía no se ha unido, pero está bien casi por osificarse. Cuando es un animal muy adulto, está totalmente osificado. Entonces, como todavía este es un animal, bueno, este es un animal ya adulto, ya con esa otra cosa, entonces ya está osificado. Veo acá, la parte más ancha es de la vértebra lumbar número 5 y la parte más pequeña es de la vértebra lumbar número 6. ¿Qué ha pasado dorsalmente? Ves el proceso espinoso de la vértebra lumbar 5 y el proceso espinoso de la vértebra lumbar 6. Ves acá el proceso transverso de la vértebra lumbar número 5 y el proceso transverso de la vértebra lumbar número 6. Pero ¿qué pasa con la vértebra lumbar número 6? Sí, esa es la cara craneal de la 5 y esta es la cara caudal de la 6. Caudalmente en la vértebra lumbar número 6, miren, acá tienen el cuerpo y a los costados, el proceso transverso, tiene acá dos áreas un poco ensanchadas, están ahí como unas carillas. Estas carillas que están acá, ya, son características de la vértebra lumbar número 6 del equino. No hay en otra especie, esa fusión solamente sucede en equino. ¿Para qué sirven estas dos carillas?
para articularse, si no me equivoco es el mismo juego, bueno, parece más, pero para articularse con el sacro. Este es el hueso del sacro, está fusionado por 5 vértebras sacras, lo vamos a ver en la otra unidad. Pero fíjense, el sacro tiene dos caras articulares craneales que se articulan con las caras articulares caudales de la vértebra lumbar del equino y van así. ¿Me entienden? Así. Van de esta manera. ¿Ya? No son del mismo animal, pero asemejan más o menos lo que quiero que entiendan, ¿no? Va así, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, si te preguntan a qué vértebras lumbares corresponden, a la número 5 y a la número 6, y es de especie equina. ¿O para qué sirve lo de acá? Para articularse con las vértebras del sacro, ¿no? Con el sacro. ¿O para qué sirve acá lo de la adelante? Si esta es la 6, si esta es la 5, ¿quién vendría acá? El 4, pues, por lógica. Entonces sería para articularse con la vértebra lumbar número 4. Ya saben, esto es de equino. Ahora, tiene forámenes. Ventralmente tiene forámenes. Son forámenes vertebrales, ¿no? Son forámenes vertebrales ventrales y aquí forámenes vertebrales lumbares dorsales, ¿no? Ventralmente, ¿para qué sirve? Para que salgan los nervios espinales en su ramo ventral y aquí en su ramo dorsal. ¿Ya? Igual, ¿para qué sirven esto? Para la inserción del ligamento supraespinoso y aquí para la inserción de los ligamentos interespinosos. Entonces, para terminar, vamos a hablar de los ligamentos. Ya es importante que conozcan los ligamentos. Tenemos ligamentos, ¿no? Tenemos ligamentos cortos y tenemos ligamentos largos. Ahí vamos a ver. Los ligamentos cortos. Los ligamentos cortos son los que van de una vértebra a otra vértebra, o de una estructura a la estructura de hacia de atrás o la de adelante, por decir craneal o caudal. Tenemos el primer ligamento corto, es el ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso, ¿no? De espina, ¿sí o no? ¿Ya? Interespinoso. Ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso va desde un proceso espinoso, desde el borde craneal de un proceso espinoso al borde caudal del proceso espinoso de adelante, o craneal, ¿entienden? O así, ¿ya? Ahora, el ligamento que está entre un proceso transverso y el otro proceso transverso se llama ligamento intertransverso o intertransversario, ¿no? Ajá, ligamento intertransversario. No adversario, intertransversario. Y hay otro ligamento. Acá. Las vértebras torácicas tienen acá, fíjense si esto es el foramen, esto que está acá tiene forma de arco, ¿sí o no? Entonces, esto que está acá se llama arco vertebral. Arco vertebral. Y ese arco vertebral de esta vértebra se junta con el de la otra vértebra y con el de la otra vértebra y así sucesivamente. Entonces, los dos arcos vertebrales, si tú lo miras así, por ejemplo, lo ponemos acá. Acá estoy juntando o articulando, perdón, dos. Si ustedes lo miran así, acá todavía, acá adentro todavía hay un espacio. Si tú lo miras así de frente, acá hay un espacio acá, entre los dos arcos vertebrales. Ese espacio no puede estar libre, tiene que estar cubierto porque está cubriendo la médula. Entonces tiene un ligamento. El ligamento que va de un arco de una vértebra al arco de la otra vértebra se llama ligamento interarcualia. Ligamento es un ligamento corto, ¿ya? Ligamento interarcualia. Interarcualia. O ligamentos flavos o amarillos, así se llama. Ligamento flavo es en latín, ¿no? Lo que vendría a ser en español amarillo. Pero se llaman ligamentos interarcualia. Arcualia viene de arcos, ya son ligamentos cortos. Entonces vamos a ver ahora los ligamentos largos. Hay ligamentos largos. El ligamento largo, tenemos varios tipos de ligamentos largos. Tenemos acá el más conocido, el ligamento supraespinoso. ¿Por qué se llama ligamento supraespinoso? Porque está superior ¿a quién? Al proceso espinoso, ¿no? Supraespinoso, ¿ya? Es superior, ¿no? Así como superior, igual. Supraespinoso, ¿ya? Supraespinoso. El siguiente ligamento largo, ¿cuál es? El ligamento longitudinal dorsal. Ligamento longitudinal dorsal.
hemos dicho dónde está. Y el otro ligamento largo, el último es el ligamento longitudinal ventral, ¿ya? Ventral. Listo. Entonces ya saben los ligamentos largos, ligamentos cortos. ¿Por qué son largos? Porque son comunes. ¿Comunes a quién? A varias estructuras. Comparten muchas cosas, ¿no? Como algunos. Y ligamentos cortos porque no comparten, ¿no? Cada uno va de un lado al otro nada más. ¿Ya? ¿Cuáles son los ligamentos? Ubíquenlos, estudien los tipos de articulaciones. Hay articulaciones, ya saben, entre las vértebras y las costillas hay varias. Tenemos articulación entre la cabeza de la costilla y la joya costal, y articulación entre el tubérculo costal y la joya costal transversa. ¿Me entienden? Y así sucesivamente. Hay varios ligamentos, ¿ya? Hay varios ligamentos. Acuérdense, de la cabeza de la costilla o del cuello, si no me equivoco, sale un ligamento que se llama el ligamento de conjunción costal. ¿Cuál es ese? No me han enseñado, van a decir. Entonces, si acá hay una costilla de este lado y hay otra costilla del otro lado, aquí están las dos costillas, y aquí en el medio va la vértebra, ¿no es cierto? Digamos que este es el perro, imaginemos, así. Entonces, hay un ligamento que va de esta cabeza a la otra cabeza, y las dos están unidas así. Se llama ligamento de conjunción costal o ligamento conjugal. Conjugal porque une, ¿no? O de conjunción costal, ¿ya? Entonces, eso explica por qué en algunos perros no se ven problemas del disco intervertebral a nivel de las vértebras torácicas, porque el ligamento evita que sobresalga ese problema. Caudalmente en la parte lumbar no hay costillas, entonces no habrá ligamento, entonces no hay el tope. Por eso generalmente los problemas de disco intervertebral están en el cuello o en la zona lumbar, salvo en las últimas vértebras torácicas también, iguales en humanos. ¿Ya? Listo. Entonces, como ya hemos visto esto, lo voy a dejar acá y luego vamos a ver los pulmones, ¿ya?